Muy buenos días y buenas tardes. Soy Diana Kruger, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quisiera darles una muy cordial bienvenida al seminario Cómo liderar fundaciones en un mundo incierto, organizado por el CEFIS de la Escuela de Gobierno en conjunto con la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tras 2 años de pandemia, estamos viendo los profundos efectos que la pandemia ha tenido en la vida de las personas y las comunidades, en distintas dimensiones del bienestar social. La pandemia también ha hecho evidente, más que nunca, el rol fundamental que tienen las organizaciones de la sociedad civil y el aporte que la filantropía puede hacer con recursos ágiles, capacidad de innovación, cercanía a las necesidades de las personas para aportar a los cambios que nuestro país y América Latina necesita. La pobreza y la desigualdad han incrementado, la democracia está en proceso de cambio y en muchos lugares se ha debilitado o está en riesgo. Hoy es el momento en que se necesita una sociedad civil fortalecida, con capacidad de entregar soluciones a los más desfavorecidos, tener un rol importante para enfrentar el cambio climático y contribuir a mejorar las políticas públicas y fortalecer nuestra democracia. Hace 7 años nació en la Escuela de Gobierno de la UAI el Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, un espacio de creación de conocimiento para contribuir al bienestar social. El CEFIS es muy reconocido por sus estudios sobre tendencias de la filantropía y ha jugado un rol fundamental en proponer marcos legales favorables para su desarrollo. Junto con ello, ha sistematizado las prácticas efectivas para liderar iniciativas de inversión social y fundaciones. En la plataforma filantropialatam.uai.cl ha puesto a disposición de los líderes de la región estudios, guías, videos, proyectos colaborativos con las instituciones líderes de la región para fortalecer la capacidad de generar impacto social de las fundaciones. Por si acaso, lo voy a repetir, filantropialatam.uai.cl. Recientemente inauguraron un programa de podcast sobre tendencias de la filantropía en la región, que recomiendo especialmente, y la guía de filantropía efectiva para América Latina, junto con un gran socio, el Center for Philanthropy and Civil Society de la Universidad de Stanford y la colaboración de Goldman Sachs y la Asociación de Empresas Familiares de nuestro país. Ahora el CEFIS convoca este encuentro de la mano de un gran socio interno, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, una escuela líder a nivel latinoamericano en la gestión de organizaciones y el management. La Escuela de Negocios de la UAI tiene una larga tradición formando a los líderes del mundo empresarial en Chile y América Latina.
Hoy, en alianza con el CEFIS, extiende este know-how al sector fundacional a través del Diplomado en Dirección de Fundaciones e Inversión Social. Un programa inédito para América Latina que reúne el expertise en el sector social del CEFIS y el expertise en formación de management de la Escuela de Negocios. El programa, que se inicia en agosto, incorpora además estas nuevas tendencias y herramientas que una fundación llamada a jugar un rol relevante en el ecosistema debe incorporar: la medición de impacto, la capacidad de incidencia pública, el conocimiento de las metodologías de innovación y la ciencia de datos para asuntos de interés público. La pandemia nos cambió a todos. Es valioso tener un espacio de reflexión como este para analizar esos cambios y entender qué cambios están llamados a quedarse y fortalecer el sector. Para ello, contamos con la especial participación de Eric Nee, editor en jefe de la revista Stanford Social Innovation Review, uno de los principales medios sobre filantropía e innovación social a nivel internacional. Luego, en unos minutos, podremos escuchar un panel para entender cuáles son las herramientas claves que se requieren para liderar fundaciones en tiempos inciertos. Moderará el panel Magdalena Ninat, directora del CEFIS, y participarán María Paz Hermosilla, directora del GovLab de la Escuela de Gobierno de la UAI, Pedro Fierro, profesor de la Escuela de Negocios de la UAI, y Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Les agradezco muy especialmente a todos su participación y les dejo ahora con Eric Nee, de la Universidad de Stanford, a quien agradezco muy especialmente su participación esta mañana. Muchas gracias. Thank you very much for that introduction, Dean. And I want to thank Magdalena and the center and the university for inviting me to come down to speak with everybody and meet with people here in Santiago. So I was asked to talk about how philanthropy has changed, particularly in response to COVID. Let me just preface that by giving you just a little background on Stanford Social Innovation Review. We've been publishing for 20 years. We have a website and a magazine. We also have local partners who publish SSIR in Spanish, Portuguese, Arabic, Japanese, Korean, and Chinese. So while we are based at Stanford University, we have a global audience and draw readers and authors from around the world. So my remarks are not solely from the perspective of someone sitting in Palo Alto, but hopefully reflect some of the things that are going on around the world. So I thought I would start off by talking first about some of the criticisms that people have made about philanthropy over the last decade or more. Of course, this isn't a criticism of every philanthropist or every foundation, but more generally. One of the criticisms has been that philanthropy and philanthropists are mostly concerned with their own interests. You see examples of this, say, in the United States, where some of the biggest grants will go to universities where the philanthropists went to school. Now, universities play an important function, but they receive probably an outsized proportion of the gifts compared to what their need is. A lot of the way that philanthropists do funding is by funding programs, not organizations, programs that they're interested in. There's a lot of, most foundations will not accept unsolicited grant applications. So that, a lot of the people that, critique philanthropy say that, philanthropists
are really more interested in their own interests as opposed to society's interests as a whole. And connected to that, one of the criticisms has been that philanthropy tends to be out of touch with disadvantaged communities. Part of that stems from the fact that wealthy philanthropists, sort of by definition, are coming from a privileged background, not a disadvantaged background. But a lot of the ways that philanthropists make decisions, they look for organizations that can provide them with lots of metrics, showing the work that they've been doing, which requires, of course, money. They tend to fund people that they know and trust, meaning people that they might have gone to college with or that went to universities that are ones that they know about, rather than to organizations that are really from the grassroots or the communities that are most in need. Also a criticism that philanthropy tends to be overly bureaucratic, slow moving, and not willing to innovate. Of course, philanthropy is not the only institution in society, but that one could make those criticisms of. But I think there's some unique things about philanthropy and foundations that tend to exacerbate that. There's no competition, right? If you're in government, you do get voted in and out of office. If you're in the private sector, consumers decide whether to buy your product or not. If you're a foundation, there's no competition. You can make decisions, any decisions that you want, as long as you can get your board's approval. And so there really is no competition that's forcing organizations to change. And there's little regulation of these foundations or philanthropists as well. Also, a tendency for foundations and philanthropists to be overly concerned with evaluation and performance. Now, of course, we don't want people to fund organizations that don't perform well, but sometimes these concerns go to such extreme levels that it limits what kind of organizations get funded. Because again, if you're going to demand a lot of evaluative performance measures of an organization, it requires the organization itself to already have in place the ability to do that, and many organizations simply don't. And so, in sum, there's been critiques that say that philanthropy is, in some ways, an undemocratic and elitist institution. It's not accountable. The money goes to support elite institutions. Some even argue that the money would be better spent if it was taxed and went to the government rather than being left in the hands of plutocrats or wealthy people. So that's a criticism. Obviously, not everybody believes in that, but that has been one of the things that I'd say, over the years, we've seen increasing amounts of people making that critique. But, until recently, a lot of these criticisms were met largely with indifference. Did I change it? Sorry. But in response to COVID, I think there's been some significant changes going on in the philanthropic sector and in the social sector as a whole that have caused changes in how organizations operate, both internally and in how they engage with the world. And the speed that COVID hit around the world forced organizations, and in particular philanthropists, to really change how they worked. They just had to change. They had to innovate. And simultaneously, as we know, even before COVID, there were movements throughout the world, in Chile, in the United States, and elsewhere, for greater racial
social and economic justice that were beginning to cause philanthropists to kind of reevaluate who they were funding and what role they played in the social sector. So I want to tackle each of these topics in turn. So first, I want to talk a little bit about how the social sector organizations changed internally, how they operated. I'd say, many organizations did learn to become more agile and innovative. They were forced to do this. You had, when societies, initially sort of shut down before we learned how to deal somewhat with COVID, you had food banks, which suddenly saw demand double, triple, quadruple. You had arts organizations who could no longer give live performances. Museums couldn't have visitors come to their museums. If you were involved in education, your students could no longer come in and learn in person. You had to figure out how to do this online. The list goes on, but organizations really had to innovate, right? Not that they didn't do that before, but it really caused everyone to do that and to do it in a very quick manner. It also accelerated the use of technology. Of course, this has been going on for a while. I spent the first 20 years of my career covering Silicon Valley. And so I've seen the kind of the gradual adoption of data technology, but it really accelerated it during COVID. I mean, in all kinds of obvious ways, including the fact that we're live streaming this event. And it really meant too that technology was adopted to what one might call frontline activities. So communicating directly with clients, with customers, doing fundraising, a lot of things that used to be done in person now had to be done virtually. It also caused a lot of organizations to, I think, for the first time, really begin to focus on the well-being of their staff. When you had people who worked for you or you worked with contract COVID or their family contracted COVID and people were dying, it caused a lot of trauma and anxiety amongst the people that you work with. And you couldn't ignore that. I mean, if you could ignore it, but hopefully you didn't ignore it. And if you wanted to have, a stable staff and one that wasn't just sort of performing, but could continue to perform at a pretty high level, you needed to pay attention to well-being. So a lot of new programs were put in place by organizations to actually address personal well-being in a way that hadn't happened before. And it also changed how management and staff work together. So at SSIR, where I work, we learned that COVID had, hit China, then it had come into the US, and it looked like it was going to get, more widespread. So we, even before we had sort of the stay-at-home orders, we decided to work from home. We thought this would be for a few weeks, then it turned into a few months, then it turned into a year and a half where we were working remotely. We didn't see each other for a year and a half. I don't know how other organizations treated this, but we literally didn't come to work. Now, the kind of work that we do, we were able to do remotely, but that really caused changes in how I managed my staff, on how the staff worked together. I think in many ways, it created greater trust because you no longer could just have somebody sitting in front of you and know that because they were in the office, they were doing work, right? You had to trust that even though they were at home, they were doing work. It also changed how social sector organizations engaged with the world.
I say it had caused organizations to renew their focus on mission. So we talk about being mission-driven organizations in the social sector. Well, when the way that you were traditionally delivering your services and products, you could no longer do that. You had to rethink why were we doing that? And what is our core mission? And how can we find new ways of doing that? And I think that's a good thing. I think too often organizations, they get, you kind of get locked into doing things a certain way and you forget maybe why you're doing it and maybe new ways that you could tackle it. And COVID really did force everybody to kind of rethink what is our mission and how can we best perform that in this completely new environment. It also changed how people looked at their work. Many people tend to look at their work in terms of delivering a certain set of services, and they don't understand how those services or their organization fits into the wider system, whether it's an educational system or health system, or even more generally, the social system. So COVID, I think, showed everybody dramatically how a health problem really was connected to every part of society. It connected to housing, it connected to jobs, it connected to education. You couldn't escape seeing that we do function within a social system where things are interconnected, and that what you do, and if you want to affect social change, you really have to think about addressing the system, not just your particular problem. It also caused much more collaboration, both among and between nonprofits and philanthropy and business and government. You had a lot of funders coming together for the first time to do funder collaboratives to try to address some of these problems that were so big. You had businesses working with nonprofits in ways that they maybe hadn't been doing before, and nonprofits working with one another. And I'd say in general too, the social sector working more closely with government, because often the government was trying to implement new policies about, say, vaccines or masking and whatnot, but found that it didn't really have connections with the communities. So in order to deliver vaccines, they needed to work with nonprofit organizations who had direct contact with people in communities that the government didn't have, or the healthcare system didn't have. And so, and nonprofits ended up working with, public education much more closely than they had. So those are all things that I think are, positive outcomes of COVID. And it also changed how philanthropists engaged with their grantees. One of the things that it changed was how much money they were giving. There's been a lot of studies that have shown that philanthropists actually increased the amount of money. I'm talking about major foundations and wealthy people. The amount of money they were giving out. Endowments, where people are, somewhat reluctant to tap into the endowment if they're trying to operate in perpetuity. Foundations did spend more out of their endowments. In the US, we had a couple of large foundations, including the Ford Foundation and MacArthur, actually issue a bond, a social impact bond of $1 billion that they were able to raise at a very low interest rate, because now it's not true, but at the time, interest rates were still low, and they issued a bond for around 1.5% and raised $1 billion that they then used to fund kind of emergency funding for COVID, which is a creative thing that had never happened before. Donor advised funds, I don't know if you have these in Chile, but in the US, these have become quite popular.
you can give money to a donor advised fund, and technically you've given it away, but then this fund holds onto the money and then you pay it out at your discretion. The amount of money that went from donor advised funds increased significantly. Philanthropists also made much faster decisions about who to fund. Again, because of the speed at which COVID hit, you couldn't wait months to make decisions. You really had to do it in weeks. And so a lot of processes that one had in place, or that you thought you needed in order to make good decisions, actually turned out you could actually do it faster. And we saw an increase in multi-year unrestricted funding when we're talking about grants, of course. Many grants are for 1 year or maybe 2 years. They tend to be restricted and saying you could only use it for this program. But there was a much more increase in general funding of giving it to an organization and allowing the organization to make a decision about what it was going to spend the money on, because frankly, the organization wasn't sure, right? We're in the middle of COVID, things have changed. The programs that we were doing, we're going to stop doing. We know there's a need and we're going to figure it out. And so you have to trust us that the money you're giving us will do the right thing with. It also caused philanthropists to reduce the amount of paperwork and reporting that was required. Again, because it wasn't certain what kind of programs you might have to put in place, or exactly how, we don't really know if this is going to work, right? We'll have to try something new. And so the requirement that one show clear evidence and outcomes of a program, I think those became a bit more relaxed. And as I said earlier, a lot more collaboration between funders to work on these problems. So I want to give you an example, and this is kind of an extreme example, of course, but Mackenzie Scott, who was the former wife of Jeff Bezos, the founder of Amazon, they got divorced. And she was very philanthropically minded. And in the last 2 years has given away roughly 12 billion US dollars, huge amount of money, to about 1,200 organizations. And these grants were unrestricted. They were large, averaging around $10 million each, which for many of the organizations she gave to was transformative. In some cases, this was, 3 times their annual budget. Suddenly, here's some money. And it was not, here's money and I want you to do this. It's just, here's the money. I trust that you're going to do something useful. She operated very quickly and non-bureaucratically, very little paperwork. She doesn't have a big foundation. She worked with a consulting firm called Bridgespan to help give her advice, but it was basically just writing checks, very quickly. And she's not done. She's plans to give out more money. And the way that she did it and the scale that she did this at really garnered a lot of attention in the United States. I don't know whether it's garnered much attention here. As a real alternative way for philanthropists to operate, not just the amount, because not everyone can give away 12 billion, but how she did it. So I also want to talk about how philanthropists have changed the way they engage with the world. We have seen an increase in the amount of support that philanthropists are giving to organizations fighting for racial, social, and economic justice, particularly those that are based in disadvantaged communities. Because those communities
were hit the worst by COVID, right? There was the most need in those communities. But it's also looking at, we saw philanthropists give to organizations that were actually based in those communities and not simply organizations that were serving them. And there is a difference. And philanthropists giving more funding for system change, not just delivering services. And one of the more interesting changes, and it's not widespread, but they are beginning to turn over funding decisions to organizations representing disadvantaged communities. So rather than them making the decision, the foundation and philanthropists actually turning over the decision of who to fund to those communities. In some cases, it's creating advisory boards from those communities. In other cases, it's giving money to intermediary organizations who are from those communities, and those intermediary organizations make the grant decisions. And the other change that we've seen, and it's one that wasn't exactly from COVID, but had been happening more and more, is philanthropists using all of their assets. So not just charitable giving, but actually using impact investing for their private capital. But if you're a foundation, doing impact investing for your endowments, using your social networks, thinking about funding political candidates as well, really being thinking about being a philanthropist in a much broader sense than simply how do you give, charitable gifts. So, example of that is the Libra Foundation. It's led by a Black woman, and it was funded by an heir to the Hyatt Hotels. The organization focuses on gender, climate, and social justice. Their entire endowment of $500 million is invested for social impact. And they also, Libra led the creation of one of these intermediary organizations, something called Democracy Frontlines Fund, where they collaborated with a group of other foundations, including Hewlett and Rockefeller Brothers, to create a fund to fund Black-led organizations. And they gave out $36 million to 10 organizations last year. And the funding decisions were made by an outside panel of Black leaders, not by the foundations. So these are, the Libra Foundation and Mackenzie Scott are obviously not every organization looks like them, but I think these are significant changes, and we've seen other changes to one degree or another within the social sector and philanthropy more generally. And so I've been with SSIR since 2006, so for 16 years, and I've seen over that period of time a shift. And I do think it was accelerated by COVID. So as tragic as COVID was and is, it actually has led to what I think are some important and positive changes in the way that the social sector and philanthropy in particular works. And, I guess the question is, are these changes going to last, or are they just short term? And when COVID's over, everyone will go back to doing work the way that they used to. Are there other changes that need to be made? Are all these changes good, right? I mean, some things were done for expediency, evaluation. Maybe that's something we do need to think about, but maybe think about it in a different way, right? So I think it's been an interesting period. We're still in the middle of it. But I think it's been long enough now, a couple of years, where we can kind of reflect on and see really some significant changes that have been going on and talk about them. So I'm not going to spend a lot of time on these next two slides, and I guess they will be available, but these are some articles that we've published over the last couple of years on some of the changes that I've been talking about. And these are some publications from other organizations like
Deloitte and McKinsey, a group called the Center for Effective Philanthropy, and others, where they've looked at some of these changes that have been occurring. So with that, I'll stop and turn it over to the panel. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Eric. Well, a good time for reflecting about the changes in COVID. So now we're passing to Spanish. Seguimos en español. Muchas gracias, Eric. Y tengo aquí un gran panel para ver cómo esos cambios y toda esa transformación del ecosistema de la filantropía en Estados Unidos, norteamericana, de grandes montos, grandes escalas y grandes desafíos como tenemos todos, se aplica un poco y invitarlos a pensar un poco respecto de lo que viene. Me quedo con esa pregunta final. ¿Cuánto de los cambios que vivimos todos, de la capacidad de adaptarnos, que rápidamente tuvimos que acelerar, van a quedar de cara a este mundo incierto, ¿no es cierto? No sabemos si la pandemia terminó y en Chile además estamos viviendo una serie de cambios políticos institucionales y lo mismo lo vemos a lo largo de América Latina. Y entonces para tener esta conversación tengo un panel con gran no solo experiencia, sino que conocimiento de distintos ámbitos, así que estoy muy agradecida a la presencia aquí de los panelistas que voy a presentar a continuación. Aquí Pedro Fierro, profesor de la Escuela de Negocio de la UAI, del área de liderazgo. Pedro es abogado, máster en Comunicación Política y Corporativa y PhD en Public Communication de la Universidad de Navarra. Y también codirector, ¿no es cierto? Estamos juntos en este diplomado en Dirección de Fundaciones e Inversión Social, nuestro socio interno, como dijo la decana. También nos acompaña María Paz Hermosilla, directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la UAI, que es periodista de formación con un magíster en Administración Pública de New York University, y es una gran experta en innovación pública y uso de ciencia de datos para la transformación de temas de interés público. Vemos mucha adopción de la ciencia de datos en el mundo privado y creo que la María Paz está haciendo un tremendo aporte desde el ámbito de los temas públicos. Y Marcelo Sánchez también nos acompaña, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo de Chile, es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, aquí parte de nuestro alumni, es máster en gestión comercial del ESEN en Madrid y tiene una vasta trayectoria en instituciones públicas, fundaciones, es consultor y docente en temas de innovación y emprendimiento. Quiero partir de lleno a este mundo post-pandemia, que miremos de cara al futuro, de todos estos desafíos y demanda de cambios sociales, pero ponernos un poquito en el rol de no analizar, ya Eric nos dio un panorama de las transformaciones del ecosistema, y ponernos en el rol de las organizaciones sociales de Chile, Latinoamérica, de fundaciones, que estamos interesados en generar un aporte en distintos asuntos, ¿no es cierto?, sociales, medioambientales. Pedro, tú que tu foco es uno de tus expertise el tema de liderazgo, ¿cuáles son como las bases para liderar cuando estamos caminando en este mundo tan incierto? Sí, buena pregunta, la verdad, y antes quiero agradecer la estimulante presentación de Eric, también agradecer a toda la gente que está conectada, alcanzo a ver acá que son bastantes, así que una muy buena noticia que haya mucho interés, digamos, en estos temas. Y claro, yo creo que para poder responder esa pregunta, me gustaría centrarme primero en el título de esta convocatoria, ¿cierto? Yo creo que es súper elocuente, cómo liderar, o las claves para liderar, ¿cierto?, fundaciones efectivas en tiempo incierto. Me gusta mucho el título porque dice liderar y no dice dirigir. Y yo creo que en tiempo incierto, uno de los principales riesgos, digo yo, quizás la tentación más grande, es a intentar dirigir, a tener respuestas para todo. Y la verdad es que eso no siempre va a funcionar. O sea, nosotros podemos tener muchas respuestas hoy, pero como
principalmente también sabemos en Chile, nada asegura de que esas respuestas vayan a funcionar en un par de horas más, quizás, para qué decir mañana, digamos, ¿cierto? Entonces yo creo que esto es súper interesante para tratar de responder esta pregunta que tú haces, Magdalena, porque claro, cuando el objetivo es el impacto, estamos hablando de organizaciones que necesariamente están mirando hacia afuera. Ya, acá no estamos hablando de federaciones de estudiantes o de alguna división particular de un gobierno determinado, sino que estamos hablando de instituciones que están muy preocupadas de los resultados, organizaciones que están muy preocupadas también de medir esos resultados y de generar un cambio social. Son organizaciones que esencialmente están mirando siempre hacia afuera. Yo creo que eso exige un montón de cosas, pero voy a centrarme principalmente en dos, por motivos del tiempo, ¿cierto? Que después podemos profundizar también en el diplomado que estamos dictando, y para que la gente también se entusiasme con eso, ¿cierto? Y que tiene que ver con el yin y el yang, creo yo, de cómo liderar organizaciones en tiempo incierto. Por un lado, generar la mayor capacidad de adaptación que pueda existir en una organización, pero por el otro lado, generar al mismo tiempo una columna vertebral que no sea muy variable, digamos, que sea muy concreta, que tenga que ver con valores organizacionales o que tenga que ver con un propósito determinado. ¿Por qué generar adaptación? Bueno, precisamente porque yo creo que el gran desafío de las organizaciones hoy, sobre todo de fundaciones, ¿cierto?, y instituciones de filantropía, tiene que ver con prepararnos para desafíos que hoy no conocemos, ¿ya? Desafíos que no van a venir el día de mañana. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Hay muchas herramientas para poder empujar organizaciones que puedan estar preparadas para desafíos que hoy en día no conocemos. Solamente dos ejemplos, ¿cierto? Organizaciones descentralizadas, por ejemplo. Organizaciones que traten de apostar por una estructura quizá un poquito más horizontal también, en donde cada integrante de ese equipo pueda tener empoderamiento, pueda tener posibilidades de solucionar problemas concretos en esa organización. Eso no es fácil, genera un montón de costo, hay mucha experiencia en esto también, pero es esencial para aportar agilidad y rapidez a la solución de problemas. Esto ya lo vimos a propósito de la pandemia, como bien decía Eric, en Chile incluso también, hemos visto cómo estas organizaciones, que son más descentralizadas, lograron tener mucho más impacto, ¿cierto?, en época de pandemia. Incluso a nivel gubernamental, o sea, con el estallido social, después de pandemia, vimos un auge, ¿cierto?, de lo local, de los municipios, para ya hablar de organizaciones privadas también, que lograron ser mucho más ágiles en la solución de problemas cuando tenían esta horizontalidad, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, organizaciones preocupadas por el talento. Organizaciones que logren identificar a sus colaboradores, digamos, no solo en el cumplimiento de una determinada función, sino que también el desarrollo de competencias, precisamente pensando en esta solución a problemas que hoy en día ni siquiera conocemos. Ahora eso, claro, uno piensa cómo generemos mucha adaptación en este tipo de organizaciones, pero eso obviamente tiene un riesgo, y aquí está el yang, ¿cierto? Porque el riesgo es que terminemos desnaturalizando cualquier organización, de que terminemos, qué sé yo, haciendo pasteles porque la gente quiere pasteles, cuando en verdad lo que nosotros queríamos era hacer zapatos. Es un riesgo que es súper real. Yo creo que eso se soluciona en parte con el yang, ¿cierto? Que es trabajar mucho en este propósito, esta columna vertebral y en valores organizacionales. Tienen que haber valores organizacionales que sean claros para todos los integrantes de una organización, y al mismo tiempo tiene que haber una creencia muy profunda de cada persona que está vinculada a estas organizaciones, para precisamente, ¿cierto?, evitar que terminemos vendiendo pasteles cuando en verdad queríamos vender. El foco, que es lo que decía Eric también, claro, es como en el centro, en el foco. Sí, entonces yo inicialmente me atrevería a sugerir que esas son, quizás, al menos para mí, dos buenas bases para comenzar, ¿cierto? Tratar de trabajar en este yin, que tiene que ver con la adaptación, y en este yang, que tiene que ver con el foco, como decía Eric, o con este propósito y valores bien claros. Creo que suena más fácil de lo que es implementarlo. Sí. Hay un montón de detalles que de verdad son súper interesantes. Hay mucha experiencia en esto, muchos ejemplos concretos que hemos visto en Chile sobre todo, y que estamos ansiosos de compartirlos también en el diplomado que vamos a empezar a trabajar. Marcelo, otra cosa que mencionaba Eric, que creo que también está presente en Chile, en otros países de Latinoamérica, donde hemos visto estos grandes desafíos sociales que se profundizaron además enormemente con la pandemia. Si antes teníamos un problema de educación, de equidad de género, de deserción escolar, hoy día esos números son mucho más amplios y profundos. Una de las grandes tragedias de la pandemia es que retrocedimos. Entonces no solo necesitamos un liderazgo más adaptativo, sino que también
¿Cómo podemos hacer o cómo se gestiona una fundación que ya su foco no es solo atender un programa, sino que tenemos que, todos nos vimos desafiados a pensar en las raíces que producen ese problema que el programa busca atender, ¿no es cierto?, en el cambio sistémico. Otro gran desafío que vivimos hoy. No, ahí parece que... Ahí la verdad es que, tal como decía Eric, acá la pandemia develó algunos elementos que son importantes y que ya nosotros también veníamos balbuceando antes del proceso social que vivió Chile y que tiene que ver con la exclusión social. Y que cuando uno trabaja en programas sociales, si no tiene presente, por ejemplo, lo que significan los determinantes sociales de la salud o no tiene contexto respecto de la exclusión social, evidentemente olvida esta otra parte que significa hacer un verdadero cambio sistémico, no solamente implementar un programa, no solamente mejorar la calidad de vida de una persona, sino que hacerlo sostenible en el tiempo. Y para hacerlo sostenible en el tiempo tenemos que cambiar trayectorias. Y el cambio de trayectorias pasa también por modificar el sistema, modificar el entorno, modificar el ecosistema en el que está involucrado una población específica a la cual nosotros queremos colaborar. Para eso, las organizaciones sociales que realmente quieren gestionar el impacto, en primer lugar tienen que tener foco. O sea, acá no podemos tener una mirada demasiado amplia sobre aquello que realmente queremos impactar porque no podríamos hacerlo todo. Entonces, lo primero es tener foco y el foco es también interno. Tenemos que prepararnos como organizaciones para poder gestionar el impacto social. ¿Qué significa esto? Significa algo tan simple como, por ejemplo, que nuestros programas sociales o nuestra lógica institucional debe estar orientado por una teoría de cambio, debe estar orientado por un criterio de causalidad, donde tenemos que empezar a podar aquello que no genera impacto y que no genera un cambio en la trayectoria. Si no tenemos esa lógica de enfoque hacia el cambio y por lo tanto no lo traducimos, no lo operacionalizamos en elementos tan clave como la teoría de cambio, tanto institucional como en nuestros programas, va a ser muy difícil que efectivamente logremos hacer programas sostenibles en el tiempo. El segundo elemento es que tenemos que tener recursos, y los recursos no solamente son plata, los recursos tienen que ver con elementos de colaboración interna y externa, las capacidades, el inventario de capacidades que tenemos al interior de nuestra organización. ¿Para qué? Para transformar el dato en decisión, para que en todos nuestros procesos seamos capaces de levantar ese dato y donde muchas veces la crítica que se hace para poder medir o evaluar es que el dato es caro. La wincha. Tenemos el 80% de los datos disponibles en bases públicas. Tenemos un 20% que podemos generar con nuestros procesos internos. Pero tenemos que tener conciencia de datos. Cada cosa que hacemos genera información y esa información la podemos transformar en decisión. Si somos capaces de mirar los recursos internos para medir, para evaluar, para gestionar el cambio, de alguna forma vamos a estar contribuyendo que también esos que son barreras de entrada en el manejo de la información sean cada vez menos. Y eso requiere competencias internas y externas. Externas, ¿por qué? Porque muchas veces olvidamos que somos un conjunto que está metido en un ecosistema donde tenemos proveedores por un lado y beneficiarios por el otro. Cuando tenemos proveedores por un lado que no tienen conciencia de la medición, que no tienen conciencia de la necesidad de ser eficientes también en el uso de esa información y orientar y ayudar también a que yo logre ese impacto, probablemente tengo que mirar otros proveedores, pero también los beneficiarios. Porque cuando uno busca accountability en aquellos a los que estás ayudando y te encuentras con que aquellas fundaciones, ONG más chiquititas, que les cuesta hacer una FECU social, que les cuesta poder mostrar algo más que la sonrisa de sus beneficiarios en un video corporativo, empiezas a tener problemas porque claramente lo que tú buscas es que haya una accountability mínimo que te permita confiar en esa organización para seguir adelante y confiar de la forma que tú vas a generar impacto. Un cuarto elemento es la cultura organizacional. Porque también las fundaciones, especialmente aquellas que se han originado en la primera, la segunda generación de fundaciones y ONGs que están trabajando durante mucho tiempo, el propósito, la motivación, la misión era muchas veces lo que hacía que las organizaciones se movilizaran. Y a veces esa era una trampa,
una verdadera trampa, el halo de santidad que tenemos muchos de los que trabajamos en la fundación y que creemos que porque la motivación, porque el beneficiario, porque la misión bastan, vamos a estar haciendo bien las cosas. Y al contrario, podemos estar haciéndole un tremendo daño a nuestros beneficiarios, a las personas. Y ahí es importante la cultura organizacional, una cultura que evite que nuestros programas, nuestras intervenciones sean iatrogénicas, que esté guiada por la ética. La medición es ética, el impacto es ética. Cuando nosotros no sabemos si nuestros programas sociales van a hacer un bien, vale mejor la pena no hacerlos. Por lo tanto, el sentido de tener una cultura organizacional orientada a la ética de la medición del impacto es fundamental. Y por último, porque todo esto no se puede hacer solo, porque no tiene sentido hacerlo solo, es la colaboración. Tenemos que ser capaces de cooperar con aquellos que estamos haciendo lo mismo, que estamos levantando datos, que estamos midiendo, compartir esa información. Solo así vamos a disminuir las barreras de entrada para la evaluación. Tenemos mucha información entre las distintas fundaciones que trabajamos en esto, que no tiene sentido que reinventemos la rueda. Cooperemos, porque la forma de cooperar, una gota que cae en el océano se transforma en una verdadera ola. Si somos capaces de mover una ola, vamos a estar transformando el océano, tarde o temprano, pero para eso tenemos que colaborar. Este es el único mercado, y eso es notable, en la filantropía, es el único mercado que para realmente generar impacto es necesaria la colaboración y no la competencia. Muy claro, desafiante también, y mencionaste el tema de los datos, y María Paz, creo que es muy importante cómo vamos mirando estas nuevas ciencias de datos, incorporándolo para mejorar y para tener un impacto, para mejorar los programas y medir nuestro impacto, ¿no es cierto, María Paz? ¿Qué es lo que puede, cómo contribuye la ciencia de datos específicamente a la labor que podemos hacer las fundaciones, las organizaciones, la sociedad civil? Bueno, la ciencia de datos tiene distintos ámbitos de contribución. Hay una parte importante que puede significar optimizar procesos. Pensemos, por ejemplo, en Bomberos de Chile, que implementó un sistema para poder despachar más rápido los carros bomba al lugar donde ocurre un accidente o un incendio. Entonces, dependiendo de la naturaleza del proceso, si tenemos procesos que tienen que ver con despacho, con logística, ya está muy comprobado que la ciencia de datos, por ejemplo, en ese caso les permitió reducir en un 30% el tiempo. Esto fue un proyecto que implementaron en el año 2012, partieron por Ñuñoa, lo fueron expandiendo, y claro, empezaron a usar datos de tráfico de las micros del Transantiago, y en vez de la lógica anterior, que era la línea más corta entre la bomba y el accidente o el incendio. También hay una dimensión de la prevención. La ciencia de datos, un tipo de uso de la ciencia de datos muy clásico es dar como una alerta temprana, ¿ya? ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, existen centros de salud familiar operados por fundaciones en otros países donde viene una persona a hacerse un chequeo y se hace un modelo predictivo que estima el riesgo de que ocurra algo. Y en base a eso se le ofrece proactivamente un tamizaje, un screening, por ejemplo, de diabetes, ¿ya? Entonces, si yo en el fondo predecir el riesgo de que algo ocurra y y en base a eso ofrecer alguna ayuda, puede ser que esté llegando a población, obviamente hay que medirlo, que es un gran desafío, pero la tesis es que a partir de datos históricos voy a poder entender patrones que van a complementar el juicio experto. Eso sí es importante. Muchas veces todos estos programas complementan el juicio experto, no es como eliminar el juicio experto para nada. Entonces, esa es otra tipología. También la ciencia de datos nos puede ayudar a entender problemas. Si queremos hacer un rediseño de programas, por ejemplo, hay técnicas de ciencia de datos que nos permiten agrupar a nuestros usuarios con algoritmos que se conocen como clustering, y entonces yo podría decir ya, ¿qué tipologías de personas están llegando a mi fundación? Entonces, uno corre estos algoritmos automatizados que te los dividen en tantos grupos y después tú te sientas con expertos de tu fundación a tratar de entender por qué se dividieron en tantos grupos, y podrías llegar a determinar que tienes tipologías diferentes de usuarios y, por ejemplo, diseñar programas diferentes para esos usuarios. Ahora también existen algoritmos de clasificación de texto. Nosotros tenemos un proyecto con la Fundación Todo Mejora,
que hicimos para caracterizar qué había pasado en una línea de ayuda por chat que ellos tienen y que existe en muchos países, ¿no es cierto?, de América Latina, es parte de la red It Gets Better, en donde es una línea de contención psicológica por chat. Entonces, ahí hay muchas conversaciones y la Fundación Todo Mejora hace un trabajo importante de incidencia. Pero hacer los informes es costoso, porque hay que analizar grandes volúmenes de información. Entonces, el concepto es, creemos algoritmos que nos ayuden a caracterizar qué pasó en esas conversaciones y con esos datos, por ejemplo, entender qué pasó con algunas temáticas. ¿Aumentó la violencia durante la pandemia? ¿Hubo más temas de autoimagen? ¿Qué pasó en las conversaciones? Podemos ir a hablar. ¿Aumentó, por ejemplo, la ideación suicida o no? 1 de cada 2 personas que pide ayuda en la hora segura el año pasado tenía ideación suicida. Entonces, si podemos entender mejor lo que está pasando en nuestro servicio, por ejemplo, podemos ir a hablar con el Ministerio de Salud y en el fondo, o con la sociedad, y decir, necesitamos más inversión en salud mental juvenil. Entonces, son distintas tipologías de problemas que la ciencia de datos puede ayudar a la fundación. Así que yo creo que hay mucho potencial y en el diplomado vamos a estar trabajando precisamente en los problemas de las distintas fundaciones y les voy a estar enseñando una metodología para poder tomar su problema y ver si la ciencia de datos puede ayudar a abordarlo o no, también para no gastar tiempo en cosas que no sean viables, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Sí, ustedes han mencionado, están muy entusiasmados, me alegra con nuestro próximo programa y van a ser los 3 parte del cuerpo docente de nuestro programa, pero y hoy día, ¿cuál sería su recomendación para como el tipo de competencias que se necesita, el tipo de liderazgo que estaba mencionando Pedro? ¿Cómo empezamos a trabajar hoy día ante este mundo que estamos viviendo hoy día, junio del 2022, no sé, ojalá post pandemia, nuevas enfermedades, cambio climático, cambio institucional y político en Chile, en la región? ¿Cuál sería ahí una recomendación o una competencia que es necesario incorporar ahí? Pedro, María Paz y Marcelo. Sí, yo creo que primero quizás la capacidad para aprender, pero lo más difícil es la capacidad para desaprender. Cuando aquí bromeamos de que hoy suena fácil, es precisamente por eso. Porque nosotros nos aferramos, ¿cierto?, a los conocimientos que tenemos, que esos son los conocimientos que hablamos. Y los hábitos, ¿no? Los hábitos, bueno, ahí yo creo que se ha expuesto bien, digamos, en esta conversación, pero claro, la capacidad para desaprender, para digamos, tener conciencia que hay cosas que la verdad es que no sirven y que tenemos que tratar de reemplazarlas por otras. Yo creo que eso a nivel social es muy difícil y es muy importante. Y lo segundo, que ya se comentó acá y quiero reforzarlo, esa capacidad de tener una visión un poquito más sistémica, de entender que los cambios, como bien se comentaba, no son solo individuales, sino que se enmarcan en una serie de otros sucesos que están pasando, que pueden ser más o menos concretos. Nosotros acá tenemos hechos muy concretos que hemos estado viendo en los últimos años, como por ejemplo una nueva constitución, o como por ejemplo algún cambio regulatorio. Conversábamos antes de empezar el seminario sobre los cambios regulatorios que se están empujando en materia de ética de datos, por ejemplo, y una serie de asuntos relacionados con eso. Pero también hay asuntos que son mucho más difíciles de digerir, digamos. Como por ejemplo, como bien lo mencionaba Eric, los problemas de desconfianza que existen, sobre todo en Chile. Y no solo problemas de desconfianza, sino que una serie de otros fenómenos más sociales. A mí me gustaría dar un ejemplo, ¿cierto? Nosotros, yo trabajo en una fundación que se llama Fundación Piensa también en Valparaíso, y desde algún tiempo hacemos encuestas con Ipsos, que son encuestas que medimos opiniones políticas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, tiene que ver con cómo la gente en la región de Valparaíso tiene una propensión a confiar más en el poder del Estado, en que el Estado va a solucionar los problemas que yo tengo. Eso afecta directamente lo que estamos hablando, ¿cierto? Del rol que tienen también organizaciones sociales en la resolución de problemáticas. Yo creo que Eric lo plantea muy bien, esta sensación de que la ciudadanía cree que acá hay intereses ocultos, ¿cierto? Muchas veces que son ajenos al interés público. Bueno, eso se percibe, y se percibe en una serie de preguntas que nosotros hacemos. Y si uno compara los datos, digamos, del 2016 al 2019, o el post-2019, ¿cierto?, post-estallido social, eso se profundiza más. Y más todavía a nivel generacional, ¿cierto? La gente joven tiene más propensión a que el Estado solucione todas mis problemáticas públicas, que la gente que ya es mayor.
Entonces yo creo que, por ejemplo, ese fenómeno, que es muy difuso, ¿cierto? Es difícil de digerir, tiene que estar en la mirada de quienes estamos tratando de empujar ciertos cambios a través de organizaciones privadas, organizaciones de la sociedad civil. Y lo conecto con algo que mencionaba Marcelo respecto de esta, como, ¿qué concepto usaste? De que somos del buenismo un poco de Claro. las organizaciones y la poca accountability, que un poco a partir de lo que mencionas, Pedro, respecto de la, que Eric también lo mencionaba, de la obligación interna, de la transparencia, de construir también legitimidad, aunque estemos haciendo un aporte público, y que eso tiene que ser parte de la estrategia. Ahí, María Paz, ¿cuál es tu recomendación, tu reflexión respecto de competencias, sobre todo que tú estás mirando metodologías que son más de frontera? Bueno, yo creo que rescato, sí, que quizás no es del tema que yo soy experta, pero sí el tema de la colaboración para el cambio sistémico, ¿ya? Nosotros mismos en el GovLab nos hemos dado cuenta que tenemos que colaborar para hacer cambio sistémico en temas de gobernanza de datos y estamos colaborando con otras universidades en este tema, estamos hablando con otras organizaciones, efectivamente tenemos que ir a la raíz de los problemas. Entonces, ahí la colaboración como competencia es clave. Yendo más hacia los temas de datos, creo que las metodologías cuantitativas tienen que complementar a las cualitativas. O sea, no podemos dejar de hablar con las personas, ¿no es cierto? Entrevistar, hacer focus group, observar en terreno, pero además tenemos que estar mirando nuestros datos. Entonces, mi recomendación es que el directivo de la fundación, que la persona que dirija la fundación, complemente ambas cosas. O sea, vamos a tomar una decisión y vamos a mirar qué pasó en el último tiempo, vamos a entender nuestros datos, vamos a buscar datos abiertos, como decía Marcelo, muchos datos están abiertos que nos permitan entender el entorno, pero tampoco vamos a dejar de hablar con nuestros usuarios, salir a terreno. Entonces, yo creo que esa es la capacidad de complementar y la necesaria capacidad de quienes dirigen fundaciones de permanecer actualizados, ¿no es cierto? Esto es clave para no quedar como anquilosado, uno tiene que estar permanentemente participando en actividades, leyendo los newsletters, como por ejemplo el SSIR, ¿no es cierto? Pero de verdad que uno tiene que estar actualizado. Entonces, eso también alguien que dirige cualquier institución, especialmente fundaciones, también tiene que tener esa mirada de actualización, de permanente búsqueda de conocimiento. Marcelo, y respecto a la colaboración, un comentario que yo creo que es importante, la colaboración siempre es como bien vista, ¿ah? Es como que hablamos mucho y la ejecutamos poco porque tiene un trade-off, y yo creo que la colaboración no como un deseable, sino como parte de la estrategia, ¿no? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Y hay varias menciones en el site respecto del gobierno corporativo, que también me parece importante incorporarla, tú que estás como gerente general de una fundación. La colaboración tiene que ser efectiva. O sea, una colaboración por sentarnos en una mesa, hacer el show de que estamos colaborando, olvídate. Eso, y se hace mucho de juntarnos, salir en la foto, estamos todos juntos. No, la colaboración efectiva, primero tiene un sentido ético fundamental. Entonces tú cuando me preguntas qué características deben tener los líderes de la organización, no olvidar eso primero, el sentido ético que tiene. El liderar una organización y una fundación. Y el sentido ético tiene una responsabilidad, y una responsabilidad que está asociada con los beneficiarios internamente y también externamente con aquellos con los que colabora. Entonces, lo primero es que la colaboración realmente sea efectiva, y para que sea efectiva tiene que ser en aquello que le pone valor agregado a esa relación. ¿Cuál es el valor agregado, por ejemplo, de la Fundación San Carlos de Maipo? Nosotros estamos en prevención basada en la evidencia. No es otro tema. O sea, estamos abordando la prevención, y como abordamos la prevención tenemos que tener evidencia, porque tal como decía María Paz, acá la evidencia en materia preventiva es fundamental, porque uno no sabe cuántos niños dejaron de estar bien. Uno puede ver los niños que están mal y que se recuperaron, pero evitar que un niño caiga y en el fondo esté mal, es prevención, y para eso necesitamos data. Entonces,
La colaboración en la generación de data, por ejemplo, es fundamental. Y ahí uno tiene que inventar redes, inventar sistemas, el trabajo que hace el CEFIS, el trabajo que hacen otras organizaciones por sistematizar la data que uno genera, por ejemplo. El trabajo que podemos hacer con el Estado para poder decir, mire, ¿sabe qué? Sus programas sociales tienen a lo mejor este marco de evaluación que no es el adecuado, o a lo mejor sus programas no están funcionando, pero nosotros tenemos una alternativa. Y el tercer paso es cómo lo hacemos costo eficiente. O sea, cómo le metemos ciencia para que aquello que nosotros sabemos que funciona, lo hacemos costo eficiente para llevarlo a un marco presupuestario que permita que se replique universalmente dentro del Estado, por ejemplo. Entonces, para eso también son competencias que se deben adquirir y que debe liderar alguien que esté en una organización. Tiene que entender que no hay gran diferencia entre administrar una empresa y administrar una fundación en aquellos conocimientos de base que deben estar en la gestión que yo estoy haciendo de una fundación. Tener un buen sistema de control de gestión, tener un buen sistema de información, saber administrar equipos de trabajo, tener un liderazgo participativo, un liderazgo, como decía Pedro, que pueda desaprender. Dejarte de enamorar de la solución, enamorarte del problema, porque si muchas veces tú hiciste algo creyendo que ese algo era bueno, te va a costar mucho dejar de hacerlo. Y la inercia, que es la misma inercia que vemos en el Estado, que sostiene programas que no funcionan, hace que sigamos haciendo lo mismo y sigamos dañando a las personas. Entonces, en la práctica, la capacidad de desaprender es fundamental. La capacidad de entender el fracaso como aprendizaje es fundamental. El no tener miedo a una y otra vez tener que cambiar el rumbo es fundamental. Eso es parte del liderazgo que hay que tener en una fundación en estos tiempos inciertos. También sumo a lo que en los tiempos inciertos, en que este propósito, en esta claridad de propósito, sí, para que no andar en el yin y yang dando tumbo o de los pasteleros, del pastelero al zapatero, digamos, el alineamiento del gobierno corporativo, un buen gobierno que hay ahí, porque muchas veces es el director ejecutivo, el gerente general, un poquito solo, y ese buen entendimiento, esa buena compenetración en esta capacidad de liderar que es compartida, ¿no es cierto?, con un buen gobierno corporativo. Estamos en el tiempo, quiero agradecerles, no solo agradecerles en este espacio de reflexión que me gusta mucho y que hemos podido compartir con todos los que están conectados, mucha gente conectada, interesada en esto, en darse este espacio de reflexionar, sino también en ustedes que están participando en este nuevo programa que justamente apunta a fortalecer las capacidades y competencias de quienes lideran áreas de gestión social de empresas, fundaciones filantrópicas, familiares, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, porque nosotros creemos profundamente desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez que el rol de la sociedad civil, el aporte privado a bienes públicos, tiene una relevancia para mejorar la calidad de vida y el bienestar, y también la democracia en generar espacios de cooperación. Así que muchas gracias, María Paz, Marcelo, Pedro, compañeros de ruta en esto, y muchas gracias a Eric y a nuestra decana también por su participación, y a todos ustedes invitados a seguir participando en los encuentros del CEFIS y en visitar nuestra página, participar de nuestros programas. Que tengan un muy buen día. Gracias.